Y aquí tenemos el Tour de la Libertad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, están por firmar el contrato de un libro, ¿no? Exactamente. Mañana firmamos el contrato de un libro que va a salir el año que viene, que la idea es cómo salir de esta. Vamos a presentar nuestras alternativas y proposiciones de plan económico para salir de este ya años y años de decadencia económica. Vos fijate que este gobierno se va a ir con un PBI per cápita, o sea, las riquezas que genera nuestra economía, más baja que el que recibió en 2015. Se va a ir con una deuda entre 60 y 70 puntos del PBI, con más inflación, igual o menos inversión y un tipo de cambio que, si vos redondeás, ya saltó más del 100% de que asumieron. Ahora vamos al tipo de cambio, pero Javier, hoy me preguntaba el portero, me dice, ¿hay hiper o no hay hiper? Y la verdad es que yo no supe qué decirle. Sí, verdaderamente hay riesgo de hiperinflación en Argentina. Acá, digamos, están confluyendo varios elementos. El primer tema es que hay lo que se llama una caída de la demanda de dinero. Básicamente, fíjate cómo hay una forma de ver indirectamente la caída de la demanda de dinero. Fíjate, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, el dólar suele caer. ¿Por qué sucede esto? Porque los individuos liquidan sus dólares para comprar peso y posicionarse en tasa. Cuando vos estás repudiando el peso, al mismo tipo de cambio vas a pedir más tasa, o a la misma tasa vas a tener el mismo tipo de cambio. Fíjate lo que pasa en Argentina desde el 28 de diciembre. La tasa de interés pasó del 27 al 61%. Vendimos 12.000 millones de dólares, ¿sí? Y aún así el tipo de cambio saltó de 17 a casi 30. Y esto entonces, ¿qué te muestra? Que se derrumbó la demanda de dinero. Cuando la demanda de dinero cae, el poder adquisitivo del dinero cae. Esto significa que vos necesitas una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Lo que pasa que, por ejemplo, los activos financieros pican primero, o sea, el dólar pica primero, después viene el índice de precios mayorista, después viene el índice de precios al consumidor. Y fíjate, la inflación, sí, el año pasado estaba cerrando en torno al 18%. Si yo tomo los primeros, tomo 12 meses, estoy en 29,5 en IPC. Si tomo 6 meses anualizados, estoy en 35. Si tomo el dato punta de los indicadores de alta frecuencia, estoy en 55. Si tomo mayoristas, que es algo que viene anticipándose a consumidor, tengo 44 en 12 meses, 69 en 6 y el anualizado del último dato en 125. Es decir, hay un derrumbe fenomenal de la demanda de dinero. Y esto pasó 2 veces en Argentina. Pasó en el 59, pasó en el 75, en el primer caso la inflación pasó de 20 a 120, en el segundo caso pasó de 30 a 180. Y como si todo esto fuera poco, esta aceleración inflacionaria, hay un problema de que sobra dinero. La economía argentina debería operar con una cantidad de dinero de 5 puntos del PBI, hoy tiene 10. La forma en la cual vos bajás de 10 a 5, ¿sabes cómo es? Duplicando los precios. Entonces, si duplicás los precios, vienen viajando el 50%, eso te los multiplica por 3, es decir, eso es inflación del 200%. Y si vos considerás que el 60% de las tenencias de las LEVAX las tiene el sector privado no financiero, que son los que cuando viene el problema salen corriendo, te van a comprar dólares y van a repudiar el dinero, eso te haría crecer la cantidad de dinero un 50% más. 3 por 1.5 te da 4,5. Es decir, si este gobierno no aborda los temas de una manera seria y contundente y la demanda de dinero se derrumba, es posible un escenario con una inflación del 350%, es decir, una hipermoderna. Por lo tanto, por favor, señor presidente, deje de hacer tonteras al borde del abismo porque nos va a estropear a todos. Hoy en el informe de Economía y Regiones, Sí. decía, cuyo economista jefe es Diego, decía que el dólar, ¿no? Sería un error considerar que la corrida está totalmente controlada y que su posibilidad de retornar es nula. El dólar atrae a los argentinos siempre, desde antes y en el futuro. ¿Tiene sentido seguir en el peso? Bueno, mira, esto hay que explicarlo rápidamente, pero en forma minuciosa. A ver, los argentinos no somos locos, no somos enfermos, o sea, no tenemos una enfermedad única que nos hace repeler la moneda que emite nuestro Banco Central
porque sí y estamos enamorados de Franklin que está en el billete de 100. No es así. A ver, pongámoslo en contexto. De 1970 para acá cambiamos 6 signos monetarios. Le sacamos 13 ceros a la moneda. Sufrimos 2 hiperinflaciones sin guerra. ¿Esto es producto de qué? Esto es producto que la clase política utilizó el Banco Central emitiendo dinero a mansalva de más para financiar sus actividades políticas. Vayamos al grano. ¿Cuál es el meollo inicial? Vos pasaste desde antes de los 40 de un sector público que pesaba 8% del PBI. Desde el 75 para acá se triplicó el peso del sector público en la economía. Hoy tenemos un gasto público que redondeando es el 45% de la economía, casi la mitad. Tenemos un déficit fiscal que es récord. Financiero del sector público nacional, 6 puntos del PBI, más 1 de provincias, 7, más 3 del cuasi fiscal, redondeando casi 10. A ver, esto es sistemático a lo largo de la historia. El exceso de gasto público desde los 40 hacia la fecha fue financiado con deuda, pero mayormente con emisión monetaria. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que la emisión pasara. A ver, hay que tener en claro, el Banco Central es un invento del siglo XX. En Argentina fue fundado en 1935 como una entidad mixta. Antes de 1935, el ritmo de inflación, depreciación de la moneda, rondaba el 3% promedio anual. Cuando se funda el Banco Central mixto entre 1935 y 1945, ya saltó a 6%. Desde el 45 hasta el 91, saltó a 220% promedio anual. ¿Qué pasó? Todo el público, nosotros demandamos por favor que en el 91 le sacaran la política monetaria del Banco Central y estableció una convertibilidad. La convertibilidad en el 91 tuvo 25% de inflación, todo concentrado al principio. Después, la inflación se derrumbó a menos del 2% anual promedio, 1% promedio anual, porque le sacamos al Estado y a la casta política argentina el monopolio de emitir moneda para financiar el exceso de gasto. Entonces, ¿qué sucede? A partir del 2002 lo recuperamos, el Banco Central, y la política monetaria con la casta política presionando sobre el Banco Central. ¿Qué sucedió? Con Duhalde cerramos el 2003 con 3.7% de inflación. Estando Lavagna no le presta atención y permitió que la inflación se duplique año tras año. Saltamos del 3.7 en el 2003 al 6.1 en el 2004, 12.3 en el 2005 y después con el kirchnerismo pasamos del 20 al 30% anual, o sea, en primeros años de Cristina, 20, en el segundo mandato, 30. ¿Y qué sucede? Hacer las cosas mal durante 8 años tiene más costos que durante 4, durante 12 más que 8, durante 16 más que 12. Entonces, ¿qué sucede? Probablemente este gobierno, cuando termine el mandato de Macri en el 2019, que seguramente en el 2018-2019 vamos a tener más inflación que lo que fue en la primera mitad del mandato, se va a ir con una inflación mayor que la de Cristina Fernández de Kirchner. Porque, ¿qué sucede? Todos nosotros, los agentes individuales económicos, actuamos con expectativas racionales. Robert Lucas, premio Nobel, diseñó las expectativas racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros prevemos el futuro, lo anticipamos en promedio correctamente. Y nosotros sabemos que con este plan económico, con este plan fiscal que es infinanciable, impagable, con estos 23 ministerios, con el Ministerio de Economía dividido en 6 y con esta jefatura de gabinete, los resultados solamente pueden llevar a más dólar, más inflación,
menos crecimiento. Lo anticipamos y termina siendo la profecía autocumplida. Justamente sobre profecías autocumplidas, Javier. Uno de los problemas que hay es que los economistas que no son ustedes, digamos, el establishment de los economistas, integra esa encuesta que hace el Banco Central que se llama REM. Los indicadores del REM no son tan dramáticos como la situación que están pintando ustedes o que están analizando e informando a nuestros televidentes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en realidad, a ver, lo primero que hay que comprender es que la economía es la ciencia de la acción humana, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con las proyecciones en general son una chantada, porque vos no podés predecir el comportamiento de los seres humanos, ¿sí? Entonces, ese es el primer marco. Entonces, en realidad, los economistas, y en especial en Argentina, usan una serie de modelos y están sesgados, ¿sí?, a no tener muchos desvíos respecto, digamos, de lo que propone el Banco Central o el Ministerio, digamos, de Economía o Hacienda y Finanzas. Entonces, en realidad, todo lo que tiene que ver con la formación de expectativas, donde, por ejemplo, ¿cómo yo voy a tomar en serio las expectativas que forman los economistas argentinos si creen que la inflación es un fenómeno multicausal y no creen que es un fenómeno monetario? Entonces, la realidad es que esas proyecciones que hacen son cualquier cosa y lo que hacen es estar más o menos con algún desvío respecto a lo que utiliza el Banco Central. Entonces, cuando el Banco Central además quiere hacer política monetaria mirando esas expectativas, también es cualquier cosa, ¿no? Y, digamos, con lo cual, eso lo que hace es que la política monetaria, o sea, siempre esté con sesgo, con desvío y que nunca funcione. Entonces, digamos, si vos vas a utilizar esos indicadores para hacer la política monetaria y para determinar el sesgo de la política monetaria, siempre te va a dar mal y siempre vas a terminar siendo más inflacionario. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, no puedes esperar nada de las expectativas de mercado, ya sea algunos porque, digamos, o sea, están con la camiseta puesta, ¿sí?, del gobierno. Otros, digamos, porque en realidad quieren agitar las expectativas para romper las cosas. Y otros porque además son brutos. Entonces, digo, esa es la sensación que yo tengo, que es, por eso utilizar esquemas, por ejemplo, como el inflation targeting, donde es clave, por ejemplo, el rol de las expectativas para anclar los precios, es cualquier cosa y te va a dar mal. Por eso nosotros en algún momento, cuando propusimos, por ejemplo, ir a un esquema, bueno, nuestra propuesta de máxima es eliminar el Banco Central, la de segundo mejor es básicamente ir a un régimen de competencia de monedas, pero si esas cosas no nos dejaran hacerla, iríamos por una situación de control de agregados monetarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es perfectamente consistente con la teoría económica, porque implica determinar el poder adquisitivo del dinero en el mercado de dinero. Ahora, digamos, el caso de Sturzenegger había elegido el inflation targeting a partir de octubre del 2016 y obviamente, o sea, con economistas que creen que la inflación se obedece a cualquier cosa, menos a un fenómeno monetario, ¿qué ibas a esperar? Cualquier cosa. Y eso es lo que pasó y la política monetaria tenía errores derivados de eso. Pero a mí me parece que no es una medida que la verdad, digamos, sea relevante. Y aparte, digo, lo que te das cuenta es que sistemáticamente subestiman, sistemáticamente le están pifiando. O sea que hay un sesgo. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque esto también lo mencionaba Diego con todos los desastres que hizo a lo largo de la historia el Banco Central. Vos sabés que cada vez que la tasa de inflación está por encima de 20%, el crecimiento que pierde la economía es de 1,58. Si vos todo eso lo tomás a lo largo de la historia del Banco Central, si no hubiera sido por eso, hoy tendríamos un PBI per cápita parecido al de Estados Unidos. No te puedo creer. Y hace la cuenta, te da como 3, y pico, estaríamos casi con el nivel de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces el Banco Central hace esto? Entonces, básicamente es porque termina financiando déficits fiscales colosales, es decir, la fiesta de la corporación política que te estafa con el impuesto inflacionario. Ahora la pregunta es, ¿y nuestras universidades públicas, que tanto las veneramos, qué enseñan? Digamos, vos le llegás a hablar de von Mises en la Universidad de Buenos Aires, creen que es el 9 de Holanda. O sea, y si te lo nombran a Friedman, te lo mencionan 2 veces en la carrera y una opcional. ¿Sí? Y cuando te lo mencionan para una versión ridícula de la teoría cuantitativa y para decirte que apoyó a Pinochet, con lo cual ni siquiera conocen bien la historia.
Diego, en el informe de Economía de Regiones de hoy, vos decís que no hay forma de cumplir con las metas de inflación del fondo. ¿Lo puedes ampliar un poquito? Mira, a ver, punto número 1. La inflación es un fenómeno estrictamente monetario y deviene de un desequilibrio monetario. Entonces, ¿cuál es el problema? El mercado monetario de Argentina hoy en día enfrenta una situación de gravedad mucho más extensa que la que presentaba en el 2017 y en la segunda mitad del 2016. El mercado monetario argentino tiene hoy en día problemas de flujo y problemas de stock. Para que me entienda tu audiencia, si estuvieras en un supermercado, el stock son las latas de cerveza. El flujo que te trae lata de cerveza es el proveedor, el flujo que te demanda y te saca lata de cerveza son el público. Bueno, ¿cuáles son los problemas de flujo? El primero es que el Banco Central sigue expandiendo la base monetaria más o menos al ritmo de siempre, entre 26 y 27% interanual. ¿Y cuál es la gravedad? Que la política monetaria impacta con un retardo de 6 meses. Lo que haces hoy sigue impactando 6 meses para adelante. Dicho esto, el gobierno ha decidido hacer política monetaria no a través de la base monetaria, sino subiendo los encajes, o sea, a través del multiplicador. Entonces, lo que logra es cambiar una composición de la base monetaria, o sea, suben los encajes y baja el circulante. Te dicen, no, va a bajar la inflación. Pero, señores, la potencial vuelta de la corrida está alimentada por agregados monetarios más amplios. M3, o sea, con depósitos a plazo fijo, M2, con depósitos en caja de ahorro, e inclusive M1, que tiene los depósitos a cuenta corriente, que son los transaccionales. Y este es el punto. Si nosotros miramos para adelante, el nivel de actividad económica va a tener números negativos de acá hasta fin de año. Entonces, la demanda de dinero por motivo transaccional, que ya viene cayendo desde el principio de año, va a seguir cayendo. Y este es el punto más grave de todo. ¿Por qué? Porque si la demanda de dinero cae, vas a tener una aceleración inflacionaria, inclusive sin emitir nada. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que hace que nuestra propuesta de metas de agregados ya no sirve, porque si la demanda de dinero cae y eso te genera inflación per se, aún si vos no emitís nada, si vos con metas de agregados planteás un sendero de crecimiento de los agregados monetarios, lo único que haces es alimentar aún más la inflación. Entonces, y además viene el problema de stock. Estos flujos, emitís mucho, te cae la demanda, te alimentan el problema del stock. En Argentina hay sobrante de dinero, hay money overhang. Y esto se limpia por las buenas o por las malas. Por las buenas sería el Banco Central comprando ese sobrante de dinero, ¿con qué? Con reservas, vendiendo dólares para comprar ese sobrante de pesos. Pero el fondo no te deja. Pero el fondo no te deja. Entonces te queda solamente la opción por las malas, que es más devaluación y más inflación. ¿Y cuál es el punto? Es que si hay más devaluación y más inflación, eso te retroalimenta el círculo vicioso de la caída de la demanda de dinero. ¿Y por qué las metas van a ser excedidas? Porque es muy sencillo. Para cumplir la meta del 30 del REM, te hago el numerito, la inflación de la segunda mitad del 2018 tiene que ser exactamente igual que la inflación de la segunda mitad del 2017. ¿Y eso es posible? Y eso, con los problemas de flujo que te expliqué, los problemas de stock que te mencioné, más la devaluación récord, esta devaluación es del 58% en 6 meses. Perdón, este aumento del dólar es del 58% en 6 meses. Duplica el 30% del 2016 y el 29% del 2014. El año pasado el tipo de cambio se estuvo sin moverse hasta los últimos 15 días del año. Entonces, la inflación no va a ser la misma, va a ser más alta. Entonces, lo más probable es que se desborde la meta del 32% con el FMI. De hecho, como bien ha explicado Javier, la inflación anualizada, no del último mes,
Del promedio de los últimos 3 meses, para ser generoso, la Núcleo ya da 32 y monedas y la General da 34. Entonces, si la inflación el año pasado fue descendente en el segundo semestre, con lo que expliqué, sumado esto, va a seguir aumentando. La inflación interanual, que es la que mide la meta, va a seguir aumentando. Y la de último mes ya está en 29,90. Javier, ¿qué hace la gente, qué hace el empresario pyme frente a esto? Bueno, es dramático. A ver, digamos, la situación de Argentina es dramática por varias cuestiones. La primera tiene que ver con la presión fiscal. Es decir, el gran nudo gordiano de la economía argentina es la presión fiscal, que es lo que hace imposible crecer. O sea, hoy Argentina tiene una presión fiscal para el que está en blanco del 70%. Una persona que recibe 100 pesos de bolsillo de su salario, el empleador pagó 165 y cuando va a comprar algo la mitad son impuestos, es decir, 115 en 165 es el 70%, es decir, somos esclavos de una corporación política chorra, parasitaria e inútil, primer punto, que además nos provee de bienes públicos, si se valiera la palabra de bienes públicos, que yo no creo en eso, como austríaco que soy, pero si valiera, digamos, son de pésima calidad porque la educación es un desastre, son centros de adoctrinamiento marxista, estamos séptimos en las pruebas PISA en América Latina, digamos, o sea, las rutas son un desastre, digamos, no se le anima ni Superman, ¿sí? El 75% de los hospitales están en emergencia sanitaria, o sea, todo lo que te da el Estado es de mala calidad, la seguridad del país es un baño de sangre, o sea, no sirve para nada, o sea, pero eso sí, tenemos políticos ricos. Después entonces ahí tenés un problema, digamos, que hace que los salarios sean más bajos, que, digamos, o sea, se venda menos. Por otra parte, otra cosa que tenés, o sea, es el punto de la tasa de interés, ¿no? Dicen, no, porque la tasa de interés es alta. Bueno, esa es una de las tantas deformaciones que sufrimos en Argentina de haber tenido economistas que le lavaron el cerebro con el keynesianismo. Sí, la tasa de interés, o sea, a ver, es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. No es esa estupidez del precio del dinero, o sea, no existe. El precio del dinero es el poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Y, digamos, o sea, vos no determinás en el mercado de bananas el precio de los autos. La tasa de interés, entonces, se determina por la interacción ahorro-inversión. Vos sabés que los chinos crecen a tasas chinas porque invierten 40 puntos del PBI y ahorran 45. La diferencia es el superávit de cuenta corriente que tiene. Fíjate Argentina, ¿no? Y los chinos son los que más ahorran en el mundo. Mira qué interesante el caso argentino. Argentina tiene un ahorro en torno a 15 puntos del PBI. Ahora, claro, entonces por eso, digamos, hay poco ahorro, dada la inversión, eso va a hacer que la tasa de interés ya sea naturalmente alta. Ahora, miremos de qué se compone eso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que son 25 positivos del sector privado y menos 10 del sector público. Esto quiere decir que si el sector privado se queda con la mitad del PBI aproximadamente y aporta 25 puntos, ¿sabes qué significa? Que los argentinos por cada 2 pesos que ganamos ahorramos 1. Es decir, que si no fuera por el cáncer ese llamado Estado, ¿sí? Argentina podría crecer a tasas mucho más altas que las tasas chinas y las tasas de interés serían muchísimo más bajos. Es decir, cuando los empresarios se quejan, ¿sí?, de la tasa de interés, no tienen que ir a mirar al Banco Central, tienen que mirar al sector público, porque si esto se arreglara emitiendo papelitos, es muy fácil. ¿Sabes cuál sería el plan? Regalarle una fotocopiadora a cada familia y que impriman los billetes y vas a ver dónde terminamos. Vamos a generar una hiperinflación. Entonces, dejémonos de estas estupideces. La tasa de interés viene determinada por la interacción ahorro-inversión y eso, sí, el gran responsable de las altas tasas de interés es el sector público, porque además recordemos que Argentina, digamos, es el máximo defolteador del siglo XX, ¿sí? Y como viene la cosa, vamos camino a volver a defoltear. Entonces, esto, ¿cuál es la caracterización? Y la caracterización es que tenemos cerca de 100 impuestos, 69.000 regulaciones y tenemos un país que es absolutamente inviable. ¿Sabes cuál es la muestra palmaria de la basura que tenemos de político? Cuando miras el ranking, ¿quiénes son los más ricos? En los países prósperos, los 100 más ricos son empresarios. Acá esa lista no se publica porque está lleno de políticos. Nos tenemos que ir en breve, pero tirame 3 ideas que tendría que tener en cuenta un presidente en la Argentina. Primero, la discusión de fondo en Argentina es dónde y cuánto
achicar primero el Estado para bajar el gasto público y alcanzar el superávit fiscal. Y después bajar impuestos para deshogar al sector privado e incentivarlo a invertir y poder ganar dinero, primero. Segundo, tiene que cambiar el próximo gobierno. Este gobierno le queda a esta altura del partido llegar al borde de la pileta. ¿Okay? El próximo gobierno no tiene que caer en lo que cayó este. Haber asumido con un pésimo diagnóstico, porque la discusión que el gobierno negaba y que muchos colegas decían que era intrascendente, que era shock versus gradualismo, es lo más relevante, porque achicar el Estado para bajar el gasto público y desahogar al sector privado para que genere inversión, crecimiento y puestos de trabajo, solamente va a ser exitoso si se lo hace con shock. Nunca un programa gradual terminó siendo exitoso, y espero que esta última vez haya sido la demostración final que las cosas, haciéndolas de a poquito, solamente llevan a malos resultados. Es más, ¿me dejas que haga una nota de color para mostrar lo poco optimista que soy con respecto a Argentina? Sí. Suponete que va una persona caminando por la calle, viene un chorro y lo deja en traje de Adán, literalmente. ¿Qué chances vos ves que vuelva a los 15 minutos el chorro y le diga, no, mirá, me equivoqué, te devuelvo algo? Ninguno. Bueno, a ver, el político es ética y moralmente inferior al chorro vulgar. ¿Sabes por qué? Porque el chorro vulgar te mira a la cara, te enfrenta, corre el riesgo, lleva el riesgo de que vos reacciones o de ir preso. El político es una basura que se ampara, ¿sí?, en el aparato represivo del Estado, en el monopolio de la fuerza. Y te digo algo que es peor. El chorro vulgar, ¿sí?, es aleatorio. El chorro que sale de la política es estacionario, ese te roba todos los días. La tercera, te la debí. Sí. Este gobierno desaprovechó una oportunidad histórica y es imperdonable. Yo no sé si puedo seguir adelante con el programa después de haber escuchado a todos ustedes, porque yo comparto gran parte de lo que dicen. Es que nosotros estamos en el negocio de los antidepresivos nosotros. Esto te dejó Roberto García. Muchas gracias. Y esto te dejó Roberto García. Muchísimas La próxima vez gracias. le voy a preguntar si realmente algún día van a ser candidatos o no. Yo sé que no, pero bueno, por ahí sí. Y nos vamos con esta foto que no le pude preguntar tampoco a Milei el contenido, pero está en la revista Noticias. Gracias. En un ratito, Tata Joffre.